YouTube, se llama Iglesia Bautista Nueva Jerusalén TV. Iglesia Bautista Nueva Jerusalén TV. Hay varias horas, varias predicaciones y eventualmente queremos tener conferencias, charlas de diferentes temas, pero eso toma un tiempo acumular. Qué bueno que está Miki también con nosotros por ahí, la mamá de Brian. Ella es sobrina de Evelyn y de Jacqueline. Es más grande que ella, pero es sobrina. Así que, y hay algunos niños que nos visitan, pero están allá, no les vamos a decir nada. Scarlett ha estado sistemáticamente ya muchas veces con nosotros. Así que en esta mañana queremos hablar del anuncio del nacimiento del Mesías. Queremos agradecer a los muchachos tanto de la música como de la media por el excelente trabajo que hacen. Allá atrás, usted va a ver siempre allá atrás unos 2, 3, 4 jóvenes trabajando con la media, gracias a Joel que hizo en esta semana, se acostó tardísimo muchas veces subiendo un cúmulo de sermones que teníamos ahí, de predicaciones y algunas otras cosas en el canal de YouTube, que le invitamos no solamente a mirar y a ver, pero también a compartirlo en su Facebook, en su Twitter si tienen, porque queremos que la palabra de Dios corra, no queremos que esté amarrada, no queremos que esté enclaustrada, sino que corra la palabra de Dios, y nosotros creemos que predicamos la sana doctrina y por eso nos empeñamos en estos asuntos. Así que agradecemos a nuestro Dios. El anuncio del nacimiento, como les prometimos, el anuncio del nacimiento, no el nacimiento mismo, pero el anuncio del nacimiento. Yo quisiera que tú fueras conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 1, por favor. Allí vamos a encontrar un pasaje hermoso, uno de los pasajes altamente atacados de las Escrituras, porque todo lo que se dice allí es sobrenatural, e incluso algunos de los personajes, más de la mitad de ellos que convergen en este pasaje, son sobrenaturales. Mira conmigo Lucas capítulo 1, si no tiene Biblia pues lo escucha, y versículo 26 al 38 dice la palabra de Dios: al sexto mes el ángel Gabriel no el nuestro, sino el ángel Gabriel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era, como ya usted sabe, María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué clase de saludo sería ese. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijos en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué pasaje? Yo no sé si en la lectura sencilla te diste cuenta cuánto de sobrenatural hay aquí. Aquí está Dios, el Altísimo, el Espíritu Santo, la sombra de Dios, el ángel que vino del cielo y la voz misma, el mensaje del ángel que había sido enviado por Dios, pero que vino. Increíble. ¿Cuántas cosas convergen gloriosa en este sencillo pasaje, en este corto texto del cual queremos exponer algunas cosas en esta mañana? Pero si me permitieran orar. Señor, estamos en tu casa y te pedimos que tú te glorifiques más, que tú seas más exaltado, Señor, entre nosotros, y que tu nombre, Señor, sea puesto en alto por los siglos de los siglos. Señor, gracias por habernos dado al Salvador.
Gracias, Señor, por ungirle, por todo lo que sucedió y convergió en aquel momento, en aquella ocasión, que viene el ángel y confirma lo que habían dicho los profetas, y luego vienen los ángeles a una y en coro y celebran, si pudiéramos decirlo así, la primera Navidad junto con los pastores y los padres del niño en aquel lugar humilde y alejado de la ciudad, paupérrimo, pobre, lo cual queremos exponer el domingo que viene si tú nos das la oportunidad. Pero qué bueno que tenemos este anuncio y esta confirmación profética, Señor. Te agradecemos en los méritos de Cristo. Amén. La semana pasada estuvimos viendo el cumplimiento profético de la realidad del Cristo, del Mesías. Cómo las profecías, lo que Dios había dicho, converge en todo lo que Él había dicho y anunciado, y todas esas promesas extraordinarias, las misericordias fieles que había dado a David, la promesa que había dado a Abraham y la promesa que había dado a los profetas de que Él enviaría no solamente un descendiente de David, sino un rey eterno, un rey sempiterno que se sentaría en el trono de David su padre para siempre, como vimos en 2 de Samuel capítulo 7 y en el Salmo 139 y en otros pasajes que pudimos confirmar estudiando nosotros la genealogía de Jesús acorde con el Evangelio según San Mateo capítulo 1. En esta mañana queremos ir al paso que sigue en todo el relato del Evangelio, que es claramente la anunciación. La anunciación necesitamos entenderla porque lo que aquí se dice es de orden todo divino, fuera de lo ordinario, es decir, extraordinario, del cielo. No hay nada humano en esto aquí. Nada humano, nada inclusive humano en el orden de la calidad de los receptores del mensaje, etcétera. Todo es divino. La anunciación fue dada no solamente a María, fue también dada a José por un ángel que estimamos nosotros es el mismo ángel, pero si fue otro tampoco importa. Pero también le fue dada la ocasión aquella a varios hombres y mujeres de Dios que estaban en el pueblo, dentro de los cuales está Elizabeth, Zacarías y una señora que era viuda, que tenía 70 años de viuda y servía en el templo, llamada, si mal no recuerdo, Ana, y también un profeta, un hombre viejito de Dios llamado Simeón, entre otras personas, aparte de María y José, a quienes Dios le confirmó del cielo, desde lo alto, junto con los pastores y los magos que vinieron del oriente, o los sabios, los científicos, mucha gente que convergió tanto de la alta alcurnia como de la clase baja, paupérrima, de diferentes naciones inclusive, y Dios le anuncia este evento cúspide de toda la historia universal, tanto teológica como común y humana. Tan grande ese momento, esa historia, que usted sabe que la historia ha sido dividida en dos por ese evento, antes de Cristo y después de Cristo. Aquí está el anuncio del Salvador, y nuestro texto nos muestra algo que sucedió inmediato en el evento, las cosas que sucedieron en el evento, la anunciación del ángel a María, que es lo central propiamente dicho en el pasaje, anuncio del proceso de la concepción, un evento trinitario, como podemos observar en el texto. Y la respuesta que dio María al ángel, y ahí queremos dar algunas aplicaciones si Dios nos lo permite. Qué triste que el momento más agradable y que levanta las más dulces emociones en todo el año sea celebrado por muchos como lo celebran los que no conocen al autor y al homenajeado en la Navidad o en la Natividad. Pero los mismos pasajes bíblicos que se cantan y anuncian la Natividad son una expresión de grande gozo, de gran alegría, de regocijo sin par, porque se anunciaba una noticia de la cual la historia humana no había sido nunca testigo.
Pero no era una simple noticia, sino que esa noticia iba a resurgir en realidad 9 meses después, porque el ángel viene y anuncia a María y a José el cumplimiento ya mismo de la promesa, y ahí mismo sucedió la concepción espiritual, virginal, y el Cristo nació 9 meses después. Miren, en todo este evento del anuncio y previo al nacimiento, nosotros encontramos el canto de María, un canto que se ha compuesto en ópera, todas las sinfónicas de toda la historia han hecho algún arreglo del canto de María, que vamos a leer algo ahorita, un poco más adelante al respecto en Lucas capítulo 1, versículo 46 al 55. También está el canto de Zacarías o Benedictus, como se le llama en latín. Al de María se le llama Magnificat. Benedictus en Lucas 1, 67 al 69, y el canto de los ángeles, Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo, o gloria al Dios en lo alto, como lo decimos nosotros en nuestro idioma. Y también cuando nació el niño escuchamos el canto de Simeón o el Nunc Dimittis. Ese es menos común, pero también se suele cantar. Pero Gloria in excelsis Deo, Benedictus y Magnificat, el canto de María, el canto de Zacarías y el canto de los ángeles han sido las piezas bíblicas más arregladas en toda la historia humana. Tenemos 2000 años escuchando arreglos diversos de dúos, de orquestas pequeñas, de orquestas filarmónicas, de orquestas sinfónicas, de arreglos de ópera, de película, de todo, porque son piezas extraordinarias que cambian el uso común del lenguaje y nos traen grande esperanza. Hay un gran musicólogo llamado Hunstad y registra que estos cantos, como se los conoce, han sido los trozos bíblicos más cantados en la historia cristiana. Como les acabo de decir, está confirmado en la historia, está confirmado en los registros comunes. Y no es para menos, pues, de lo que se trata todo esto, es del Salvador del mundo. Aquí estamos hablando de la Anunciación, pero vamos a ver las cualidades que Dios dice que tiene aquel, o que tendría aquel niño que nacería acorde con el anuncio o las palabras que dio al ángel para que le anunciara tanto a María como a José y también a otros, como ya dijimos, que también eran profetas. Lo cierto es que esta Navidad ha trastornado el mundo. Anoche yo predicaba en un lugar, en una concentración de jóvenes, y yo les decía que ha habido arreglos de Navidad, por ejemplo en Nueva York, en China, en Londres, que han costado $60 millones, solamente arreglar el escenario para que la Navidad sea celebrada con lujo y con luces. Y por otro lado, es incalculable la cantidad de trillones de dólares que se han gastado solamente en luces y confetis para celebrar la Navidad por 2000 años en todas las naciones. No estamos hablando de cualquier evento. Si usted no quiere creer en ese Cristo, no crea, pero Él se ha impuesto. Él, no solamente por lo que ha hecho en nuestras vidas, en los creyentes, que claramente hacemos una diferencia en el mundo en cuanto a la piedad y al comportamiento, pero también todo lo que nos muestra todo ese andamiaje de publicidad y de celebración, tanto del nacimiento como de la pasión, como de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es increíble, es incalculable, es algo fuera de la imaginación humana inclusive. Algunos creyentes, pocos, pero también especialmente los sectarios dentro de los protestantes, se oponen o tienen algunas negativas acerca de la celebración de la Navidad porque dicen que no es un mandamiento bíblico. Y yo pregunto, ¿y qué? Encontramos en la misma Biblia algunas fiestas, como por ejemplo la fiesta de Purim en los tiempos de Esther, que no fue un mandamiento de Dios, y está en la Biblia. A Dios le encanta la celebración. El culto de acción de gracias, por ejemplo, en los Estados Unidos, es una de las fiestas cristianas más preciosas y solemnes que usted puede imaginar, y no está en la Biblia.
Probablemente lo que estamos haciendo aquí, como lo estamos haciendo, no está en la Biblia. La Biblia nos dice, mire, reúnense los domingos de 10 de la mañana a 11:45 de la tarde y canten 5 canciones y después prediquen 45 minutos la Biblia y después salúdense y váyanse. Eso no está en la Biblia. ¿Qué importa que no esté en la Biblia? Dios nos mandó a celebrar la memoria de la santidad de Dios, de la gloria de Dios. Y no hay que temer, hermanos. 2000 años son suficientes de testimonio y de historia para nosotros saber que Dios está de acuerdo con esta fiesta. Aunque los que no tienen esperanza se embriaguen y caigan como puercos en la calle y suapen el piso con la lengua de tan borrachos que parecen casi hasta animales, son sus problemas. Yo celebro mi Navidad con dulces, confeti, sidra, cerdo asado, pobre de los judíos que no comen cerdo asado en Navidad. En el Caribe, yo diría que en América entera hay que asar puerco, porque hay que celebrar la Navidad con gloria, con bombos, con platillo. Alabado sea el Señor a quien celebramos. No solamente celebramos a nuestro Dios en el contexto del servicio público. Si fuera así, ¿para qué sirve la vida cristiana? Para los domingos separar un momentito y venir a la iglesia y adorar a Dios y después irme para mi casa y hacer esto, aquello, lo otro. No. La adoración a Dios, como hemos dicho en reiteradas ocasiones acá, es un estilo de vida. ¿Qué crees que amerita una ocasión como aquella en la que todos los ángeles del cielo se congregaron a una para cantar y regocijarse con aquel a quien anunciaban? ¿Qué le merece esa ocasión de parte de los hombres? ¿Tú crees que está bien que Londres pueda invertir $60 millones para decorar la ciudad, el centro de la ciudad en luces y cosas, o Nueva York pueda gastar $50 millones para poner luces y para poner esto y para poner aquello? Claro que sí, que gasten 200 si quieren. Es la memoria del Dios hecho hombre a quien celebramos. Pero pastor, se van a morir algunos de hambre, porque ese dinero se pudo haber dado a los pobres. Bueno, dele usted, y así evita que algunos se mueran. Pero yo le aseguro que mientras dure la cementera y dure el trabajo y dure el sol y dure el día, habrá pobres, muertos de necesidad, porque se trata de la condición en la que se encuentra el ser humano en este asunto. Los 153,000 niños que morirán hoy literalmente de hambre es porque por la ambición de los hombres y por la maldad del corazón del hombre hemos repartido mal los recursos, y unos tienen con qué mantener a 4,000 millones de personas, una sola persona, y otros duran 3 días sin conseguir ni siquiera agua que tomar. Pero no es un problema de Dios. De hecho, Dios tiene un plan y es la esperanza cristiana, y Él va a resolver eso en breve. Pero dele tiempo, porque para el Señor, ¿se acuerda? Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él no anda desesperado como nosotros. Él está tranquilo, quietecito. A nosotros a veces, nosotros creemos que se va a acabar el mundo y andamos como si los próximos 2 segundos fueran vitales para que el mundo deje de funcionar. No es así, tranquilo, quieto. Haga lo que tiene que hacer, pero hágalo con calma. Mire, este texto, este evangelio de Lucas, aparte de eso que hemos dicho de aquella celebración, y vamos a ver algunos elementos de lo que el texto comprende en sí mismo, este libro se le llama el Evangelio del Gozo, al libro de Lucas, el Evangelio de la alabanza, el Evangelio de la oración, el Evangelio de las simpatías tiernas, el Evangelio de la gracia celestial, porque está no solamente arreglado de una manera tan tierna, tan motivadora al gozo y a la alegría y al canto y al regocijo, sino que la manera como lo expone es totalmente distinta, pero muy profesional. Miren, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 1 al 3.
para que usted vea cómo fue escrito este libro del Evangelio de Lucas y qué credenciales tiene en el sentido humano, porque en el sentido divino los creyentes de toda la historia creemos que esta es la palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo. Pero mire el proceso común y corriente que usó Lucas, que era médico de profesión, para escribir esta historia o este evangelio sin paralelos. Mire cómo dice, verso 1 del capítulo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo anunciaron los que desde el principio la vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra, es decir, los apóstoles. Versículo 3, me ha parecido también a mí, dice Lucas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden a ti, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esto es para que conozca con detalle, bien, la verdad, al modo de un historiador súper selecto, que también era médico, era doctor en medicina de profesión, probablemente había estudiado en Egipto, qué sé yo, o en algún lugar de renombre. Lucas es de tradición griega, el nombre es griego, no era un judío, era judío, pero no era un judío de tradición judaizante o judaica netamente, sino que parece que había estudiado en el extranjero y tenía una visión un poco más occidental de la vida. Pero qué trozo de historia. Algunos de los mejores historiadores de la historia secular y cristiana, como Bernard Ram, por ejemplo, un inglés con un cerebro así, un historiador, bibliotecario también, dice que el libro de Lucas es una pieza tan delicada que compite con la calidad de un historiador de los más refinados de los tiempos modernos, y fue escrito hace 2000 años. Yo no sé si usted cree igual que yo, pero los hombres han sido siempre hombres con las mismas capacidades. De hecho, mi tesis es que se ha ido embruteciendo, si se utiliza el término en español, un poco más a medida que pasa el tiempo, por el cúmulo de pecado y de maldad. Y aunque tenemos invenciones muchísimas en la actualidad, no crea usted que es un resultado de estos tiempos modernos, es una secuela acumulativa de conocimiento paso a paso, como las matemáticas, las ciencias químicas, desde Arquímedes, el griego por allá, y también los grandes matemáticos y físicos griegos del siglo VI, V, IV, III antes de Cristo, y así sucesivamente los árabes, los hindú, y después la sistematización occidental en la Edad Media hasta llegar a lo que tenemos ahora. No es algo de ahora, es algo de siempre. Pero mire nuestro pasaje, verso 26. Y al sexto mes ¿de qué? Al sexto mes de que el mismo ángel había ido a otra familia de Israel, mírelo ahí, capítulo 1, verso 5. Hubo en los días del rey Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, es decir, levita, y se llamaba Elizabeth. Ella era levita y era prima de María, por lo que María, por lo menos de uno de sus dos ancestros o padre, era de origen levita, era de la tribu de Leví, aunque creció en Judá. Pero cuando el ángel viene a darle el anuncio, ella vivía en Nazaret, tierra de los gentiles, en Galilea, al norte de Judá. Y aunque hemos dicho esto muchas veces, tenemos que recordarlo porque hay que entenderlo. Es que la tierra de Israel, alrededor del año 900 antes de Cristo, 880 por ahí, fue dividida en dos. 10 tribus en el norte, que se quedó llamándose Israel, y 2 tribus en el sur, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, que se convirtieron en un solo país que se llamó Judá. Pero en el año 722 a.C. vinieron los asirios y atacaron a las tierras del norte, o a Israel, y
hollaron Israel, se llevaron cautivo a los israelitas a tierra de Asiria o del imperio asirio y dejaron desolada aquella nación, pero también después la repoblaron con asirios. Y como estaban pasando muchas cosas raras en la tierra, los cabalistas de aquella tierra dijeron al rey: mándanos algunos de los sacerdotes de Israel para que vengan y hagan algo en la tierra, porque los dioses de esta tierra nos están acabando. Y el rey mandó algunos sacerdotes, algunas familias para atrás de israelitas, y se mezclaron con los asirios. Y eso, la idea es que de ahí en lo adelante desapareció esa raza de Israel, pero quedó un remanente o un resto que se llamaban los judíos. Y desde el año 722 en lo adelante ya no había israelitas sino judíos. Pero los judíos eran israelitas en el origen, por lo tanto cuando se llaman a sí mismos israelitas, ellos están apelando a la ancestrología, pero realmente eran judíos. De hecho, en tiempo de Cristo usted oye que ellos se llaman mayormente judíos. Y bueno, después de todo ese evento también Judá fue desterrada, pero volvió Dios y los trajo a la tierra alrededor del año 400, digamos desde el año 500 antes de Cristo. Y desde ahí, desde el año 470 antes de Cristo hasta Cristo, Dios no tuvo interacción profética con el pueblo, ni mucho menos, pero llegó el tiempo de este anuncio. En el año 0, no voy a tratar lo del desajuste que hay en el año 0, vamos a dejarlo así por razones de complicación y de tiempo, no porque no sepamos, sino porque no es propio ahora. Pero en el año 0 sucede este anuncio. ¿Cuál anuncio? Bueno, que hubo en los días del rey Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías de la casa de Abías. Su mujer se llamaba Elizabeth, de las hijas de Aarón se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. Ambos, tanto Zacarías como Elizabeth, eran santos, eran justos, eran gente de Dios y andaban irreprensibles. Para los que creen que esto es imposible, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, en todos. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció, lo cual no es un problema para Dios, ¿ok? ¿Se acuerdan de Abraham y Sara, verdad? Abraham 100 años, Sara 90 años. Van a tener un hijo el año que viene por esta fecha. Y Sara comienza a reírse. Y le preguntan los ángeles: ¿y qué hay imposible para Dios? Pero no tenían hijos porque Sara era estéril de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió mucho miedo. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan el Bautista. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Juan el Bautista no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Oiga, qué cosa más anormal. Nacerá lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel. Y el resto de la historia es que Zacarías quedó mudo, no pudo hablar porque dudó de las palabras del ángel.
Y eso sucedió exactamente 6 meses antes del anuncio del nacimiento del Mesías de parte del mismo ángel a María. Por eso es que nuestro texto comienza diciendo: al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Yo quiero que sepas que en este año 0, cuando viene el ángel y le anuncia a María, pero que le había anunciado a Zacarías el nacimiento de alguien que era primo segundo, probablemente de Cristo, es decir, Juan el Bautista era familiar de Jesús porque María y Elizabeth eran parientes. Juan era levita, como ustedes pueden ver. Jesús no era levita, sino que según la ley era judío o de la tribu de Judá, para estar cierto. En lo que le dije ahorita de la división de las tribus en 10 y 2, porque en realidad eran 13 tribus. No vamos a entrar en detalles ahora, pero una de ellas estaba dispersa en todas las otras tribus, que se llamaba la tribu de Leví. Por lo tanto, cuando son destruidas las 10 tribus del norte, quedan 3 tribus en realidad representadas, porque la tribu de Leví también vivían muchos en Benjamín y en Judá, porque ellos eran los que ministraban en el templo, y los que cantaban de ellos eran prácticamente los sacerdotes. Todos eran de la orden de Aarón, eran hijos de Aarón, y Zacarías es uno de ellos, por ejemplo, etcétera. Y en este año 0, cuando viene el anuncio a María de parte del ángel, y quiero tocar otra cosa, y vemos que María se encontraba, aunque ella era de la región de Judá originalmente, levita, judía, pero por alguna razón sus padres o no sé quién se habían mudado a Nazaret, y ella viviendo en Nazaret, aquella virgen, llega el ángel y le hace este anuncio. El mismo ángel le anuncia a José unos meses después, pero cuando el ángel le hace este anuncio a María, después de lo que anunció, que es lo que queremos realmente enfatizar, ella se fue corriendo a visitar a su prima Elizabeth, como le dijo el ángel: mira, lo puedes confirmar de esta manera, tu prima Elizabeth tiene ya 6 meses de embarazo, ve a verla, algo más o menos así. Y ella se fue cuando el ángel le dijo para ver la confirmación y se quedó 3 meses en casa de su prima Elizabeth, y ustedes verán un poquito más adelante lo que sucedió justo al momento en que ella visita a su prima. Pero aquí, si usted pudo ver en el versículo 5 del Evangelio según San Lucas capítulo 1, dice que hubo en los días del rey Herodes. Ese rey era quien reinaba en Jerusalén en los tiempos de Cristo, y este era Herodes el tetrarca, que era hijo de Antípater. Antípater había comenzado a gobernar de forma parcial en la tierra del antiguo Israel en el año 47 antes de Cristo, más o menos. Y en ese mismo tiempo es lo que usted quizás ha estudiado en la historia universal, los pleitos entre Julio César y Marco Antonio, y Cleopatra, que era la regente de Egipto, pero que Marco Antonio se casó con Cleopatra. Entonces, aquí había partidismo. Los de la dinastía judía, propiamente dicho, que en ese entonces, en el año 50, desde el año 100 hasta el año 50 antes de Cristo, gobernaban los sacerdotes, primero los macabeos y después la tradición de los ilcanos. Entonces, este hombre llamado Antípater, padre de Herodes el Grande o el tetrarca, no era judío, era idumeo. Y también su esposa era una princesa idumea. Los idumeos eran otro país que quedaba al sur de Israel, cuya capital o región muy conocida todavía hasta el sol de hoy es Petra, que ustedes la han oído mencionar quizás en la geografía y la historia. Pero ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Que esta gente era, nacionalmente hablando, enemiga de los judíos, y miren cómo los mismos enemigos habían llegado a gobernar la nación. Es decir, Israel y Judá, desde los tiempos
de Roboán, hijo de Salomón, es decir, el cuarto rey de la dinastía unida y el último, había sido un desastre. Y desde el año 605, cuando Nabucodonosor entra a Judá y la sitia y saca a los nobles de aquella ciudad, Israel nunca más, jamás volvió a ser una nación propia, que se gobernaba por sí mismo, sino que le debía rendir tributo al imperio de turno, primero al babilónico, después al medo persa, después al imperio griego y después a los 4 brazos del imperio griego. Y finalmente aquí, ya en la segunda mitad del primer siglo antes de Cristo, desde el año 50, 40 antes de Cristo, hasta su destrucción final en el año 70 después de Cristo, por esos 100 años le rindió tributo a Roma. Todo esto se lo digo porque eso, sin excepción, apunta a que los propósitos de Dios parece que se habían esfumado y que la promesa de Dios y la palabra de Dios parece que se había disuadido. Entonces había un pueblo allí que tenía una esperanza, pero que había perdido la esperanza. Pero este anuncio da esperanza. Sin embargo, la esperanza no comienza por la casa de los reyes de Herodes, que era idumeo, que no era judío. Y usted se acuerda cuando vinieron los magos, los sabios de Oriente a buscar al niño que llegaron al palacio, porque si era el rey de los judíos que había nacido debía estar en el palacio, pero usted sabe dónde fue que nació. Todo eso converge y vemos a nosotros un pueblo ya que había perdido toda esperanza. La esperanza profética de Israel se había muerto prácticamente. Por eso Dios envía un profeta 6 meses antes de que naciera Cristo para preparar el camino del Señor. Y ese profeta fue Juan. Y dice que todo el pueblo le tenía por profeta. Pero acuérdese que hemos enfatizado una y otra vez aquí que Juan era estridente. Parecía un loco. Vestía de una ropa rústica de piel de camello o de pelo de camello. Y vivía en las montañas y en el desierto y comía miel y langosta. No se imagina ni la miel ni langosta que usted conoce porque no era ninguna de esas dos, pero no le voy a decir ahora porque no es el caso. De tal manera que era un aparente anormal, pero todo el pueblo le tenía por profeta y iban a él, inclusive los de la alta alcurnia, a bautizarse. Lo vemos en Mateo capítulo 3, ese relato que no lo vamos a leer, pero sí les aseguro que está allí. Pero se había perdido toda esperanza porque incluso quien gobernaba ya por más de 40 años al momento de la anunciación era no solamente extranjero en el orden de que Roma poseía el dominio de Israel, sino de que el que estaba allí como regente o como gobernador o como rey o como tetrarca, hay 50,000 nombres que usted va a encontrar para ese tipo de puesto político, era un extranjero que se llamaba nada más y nada menos que Herodes el Sanguinario, un malvado. Herodes era un desastre. Herodes fue el segundo hijo del idumeo Antipas o Antípater, como le dije. Antípater había gobernado en el momento que le dije, pero cuando Herodes, él tenía 2 hijos y dejó a uno, a Fasael, el gobierno de Jerusalén, y a Herodes el gobierno del resto de las tierras. Pero después de una treta, cuando Marco Antonio dio a los 2 hermanos el título de tetrarca con la responsabilidad de conducir la política judía, sin embargo, Antígono, último rey de la dinastía Asmonea, que fue el último judío que medio gobernó Israel, aún estando subyugado al antiguo imperio griego, aliado con los partos, guerreó contra ellos. Fasael, caído en manos de los partos, prefirió suicidarse antes de ser muerto por ellos. Entonces Herodes había huido a Roma y, recabando la ayuda de Antonio, consiguió la reconquista de Jerusalén y Herodes llegó a ser el rey de Judea en el año 37 a.C. Herodes, llamado el Grande, tuvo 10 esposas, las cuales con sus hijos se envolvieron en intrigas. Él tenía miedo de que sus hijos le quitaran el puesto. Incluso ya usted sabe lo que hizo con los niños de Belén. Los mató a todos los menores de 2 años, pero él mató a sangre fría a varios de sus hijos por temor de que sus hijos, que habían sido bien educados en Roma, le quitaran a él el poder. Eso es normal en los presidentes y en los
los tetrarcas, etc. Frecuentemente feroces para asegurarse al menos una parte del poder. No es sorprendente que Augusto César ridiculizara al tirano diciendo, él era amigo de Augusto César, el primer y el más grande emperador de todos los tiempos, el emperador romano en los tiempos de Cristo, y Augusto mismo le había dado la regencia de Jerusalén. Y hay una frase que dijo Augusto de Herodes, dijo, más valdría ser el cerdo de Herodes que su hijo, porque él los mataba a sangre fría con temor a que ese muchacho con facultades políticas, habiendo sido educado en Roma, fuera a armar algún tipo de revuelta en contra de su persona. Eso es algo, hermanos, que no es nuevo, eso ha sido así, quizás en nuestros tiempos por el efecto del cristianismo no es así en los países de Occidente, aunque a veces sucede. Nosotros sabemos de la historia de aquí, de las muertes de Trujillo, de los asesinatos de Trujillo, de Balaguer y de otros gobernantes, etcétera, todavía en tiempos recientes, y también sabemos las atrocidades de Hitler, de Mussolini, de Hirohito en Japón, también de Mao Zedong y de Stalin y Lenin y recientemente de los gobernantes de Corea y de todos los países que son como de una línea torcida. Pero también en Occidente se da de vez en cuando, y nosotros lo sabemos, en diferentes órdenes. Eso no es nuevo, eso ha sido siempre así. El que está en el gobierno, como decíamos hace un par de semanas, no quiere salir de ahí. Y el que llega a un puestecito como de diputado, cuando le dan ese curso de etiqueta y protocolo de un par de meses y lo llevan a restaurantes finos, a ese no hay quien lo baje de ahí. Un campesino que no sabía ni amarrarse una corbata, llega a diputado, lo ponen de lujo con etiqueta y con cubiertos y cuchillos de oro en un hotel 5 estrellas, hasta en otra nación, en el curso que le dan de protocolar. ¿Quién va a hacer que ese tipo se baje de ahí? Hay que mocharle la cabeza primero. Y esa es la razón por la que usted ve que ellos nunca quieren bajar. Y se atreven a explayar en expresiones como, esto es bueno, claro que es bueno, del lujo. Pero mire, los personajes de este anuncio es algo que debemos ver con cuidado. Dios, Gabriel, María, José y el Espíritu Santo. Y el niño que se anunciaba. Vamos a hacerlo así. Dios, el niño que se anuncia y el Espíritu Santo. Esos son tres de los personajes. El ángel también es un personaje de naturaleza extraordinaria o divina. Pero tenemos dos personajes, o tres, en esta anunciación. Está María, está José y también está Elizabeth, mencionada, la pariente de María. 7 personajes. Pero si tomamos los pasajes anteriores, vamos a encontrar 9 personajes. Vamos a encontrar al referente histórico que menciona el evangelista Lucas, que es Herodes, el rey, y vamos a encontrar a Zacarías, el sacerdote de la orden de Abías, a quien también el ángel le dio una visión. Pero mire cómo dice el verso 26, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios. No, él no vino por su propio antojo. De hecho, los ángeles de Dios no se mueven a su propio antojo. Dios tiene que darle una orden. Son como si fuera un ejército armado de miríadas de seres celestiales, y se mueven solamente a la orden del gran Dios. Y no tiene usted que tener temor, porque como Dios cuida de nosotros, dice las Escrituras claramente con relación a los ángeles, que Dios, el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen. Así que cuando Jenny va todos los días a Villa Altagracia en el carro, aunque yo la he visto muy rápido por ahí corriendo, ella no tiene que tener mucho temor, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y si por si acaso tiene un accidente y se muere, no lo quería Dios, no hay problema, ella es creyente y va a estar entonces al lado de estos seres. No estoy asustando a nadie, solamente estoy usando una ilustración. Pero hermanos, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, dejando a la Trinidad y dejando a los personajes, los actores en esta escena, cuando se abre y se cierra el telón. Si lo viéramos así, un anuncio en varias escenas, encontramos a los ángeles
Y quiero decir de los ángeles, sin buscar pasajes, solamente a modo informativo mencionarle que si nosotros quitamos los ángeles de la Biblia, deberíamos borrar una buena sección de las Escrituras, porque toda la revelación profética, desde Moisés, cuando el ángel de Dios descendió a la zarza y parecía que ardía y hablaba con Moisés de tú a tú, cuando usted va al libro de Hechos, a la muerte de Felipe, en fin, usted encuentra una confirmación de lo cual la Biblia habla abundantemente, y es que toda la palabra de Dios, toda, sin excepción, excepto cuando vino Cristo, fue dada por mediación de ángeles. Todos los profetas antiguos hablaron con Dios, pero fue por mediación de ángel, y eso lo tenemos que saber, porque es que no es posible que un hombre vea a Dios sin que muera. El único que hizo posible eso fue, lo único que hizo posible eso fue la encarnación. Todo lo que los profetas antiguos sabían y Dios le había revelado, incluyendo a Moisés, el más quizás ilustre y grande de ellos, fue por mediación de ángeles. Usted lo puede confirmar más tarde en la casa leyendo en Hechos, si mal no recuerdo, capítulo 7. Pero también puede ver en toda la interacción de Daniel y de los profetas, que quienes hablaban con ellos, aunque ellos digan Dios me dijo, Dios me habló, ellos están claramente comunicando que Dios le habló a través de un ángel. Dios no interactuaba, salvo algunas excepciones particulares, cuando su voz se oyó en el monte Sinaí, y como en 2 ocasiones más en toda la Biblia no hablaba él, sino que hablaban sus representantes. Los ángeles son servidores de Dios, el ejército de Dios, incluso en nuestros tiempos, para viabilizar que la obra de Dios se lleve a cabo. Usted lee Apocalipsis y va a ver ángeles por todos los lados. Usted lee en el Génesis y va a ver ángeles por donde quiera. Que Jacob tuvo un sueño y que el ángel vino y peleó con Jacob, que Abraham, que Moisés, que todos los patriarcas y los profetas tuvieron interacción, algún tipo de interacción con Dios a través del representante de Dios o del enviado de Dios, que era un ángel. La mayoría de veces no se menciona el nombre del ángel, pero algunas veces sí, especialmente a Ezequiel y a Daniel se les dan ángeles por nombre. A Daniel, el ángel que fue a hablarle fue este mismo ángel llamado Gabriel, propiamente dicho, igual que a Zacarías y igual que a Marías en el Nuevo Testamento. De tal manera que en estos versículos 26 y 27 nosotros vemos una interacción de Dios al modo como lo hacía con los profetas. En otras palabras, María y José fungen en cuanto al formato como profeta y profetisa de Dios, igual que Zacarías también. Pero lo único que es diferente aquí es que no solamente palabras vinieron a María, a José y a Zacarías, sino que a ambos la palabra era la promesa de un hijo. Pero note usted, en todo el trayecto, mira el versículo 28, cómo ocurre este asunto. Verso 28. El asalto del ángel a María, verso 28. El asalto porque la sorprendió. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, o hola, jare, griego, muy favorecida, muy favorecida, muy favorecida. Demasiado favorecida, bienaventurada eres, María, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, bendita eres entre las mujeres. Qué saludo, qué manera de entrar, ¿verdad? Pero miren la respuesta de María en el verso 29, mas ella cuando le vio, se turbó de sus palabras o se puso a temblar. Y pensaba qué clase de saludo sería este. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, no tengas temor, porque has hallado gracia. Esa palabra es lo que usted necesita. Porque has hallado gracia delante de los ojos de Dios.
¿Se acuerda lo que dice de Noé allá en Génesis capítulo 6? Y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Y sabe lo que le pasó a usted si usted verdaderamente es creyente? Halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque la condición del hombre es tan patética, moralmente hablando, que a menos que la gracia de Dios nos asalte, no hay manera ninguna de que podamos ser agradables delante de la divinidad, o que Dios nos vea con buenos ojos, porque no somos buena cosa. Usted lo sabe, eso no hay que explicárselo. Así que Noé halló, María, dice el ángel, no temas, porque has hallado gracia, favor, has sido agraciada, eres bendita delante de Dios. Así que María pasaba a ser la mujer más agraciada de la historia humana, sin dudas. Usted lo verá en una lectura que vamos a hacer en breve. Pero el punto cumbre aquí, en lo que queremos transmitir en esta mañana, para lo que hemos ambientado, es exactamente lo que encontramos en los versículos 31 al 33, que es el mensaje que Dios le envía a María a través del ángel Gabriel. Mire cómo dice: y he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. No es un problema, porque si ella se casaba un poco más adelante, concebir y dar a luz un hijo no era un problema grave. El ángel en primera instancia le está diciendo: tú no eres estéril, si te casas con tu comprometido vas a tener un hijo. Pero él no se quedó ahí, dijo, fíjense los tiempos verbales, todo es futuro, mire. Y aquí concebirás. Claro, ella no estaba embarazada en ese momento, ella sabía que no iba a dar a luz ni siquiera a la próxima hora, pero es futuro. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque hasta que no naciera no le iba a poder nombrar. Eso es una ridiculez. Bueno, nosotros a veces lo hacemos. Él se va a llamar como pasó aquí. Ambos niños, tanto Juan como Jesús, ya le dieron el nombre por adelantado. De lo que se trata la gracia concedida a María es que tendría en su vientre, ¿a quién? A Jesús. ¿Qué palabra de gracia? Qué bienaventurada fue entre las mujeres, y no habrá otra María jamás. Por eso no le vamos a decir a las mujeres, miren, sean como María. No habrá otra María, no habrá más Jesús, solamente hubo uno. Y qué bueno que nos lo dieron, porque Él es el responsable de que muchos millones en toda la historia seamos de Dios. Verso 32, este será, fíjense aquí en estos versículos 32 y 33, veremos un resumen perfecto de todo lo que los profetas habían dicho acerca del Mesías. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, del Most High, del que mora en las alturas, inaccesible a la raza humana. Y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, como leíamos y hablábamos la semana pasada, muy especialmente en 2 de Samuel capítulo 7, cuando Dios a través del profeta Natán le habla a David y le da esta promesa y le dice que tendría un hijo de sus descendientes que se sentaría en su trono y sería gobernante para siempre. Miren el verso 33, y reinará sobre la casa de Jacob o de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Cuando Cristo reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y cuando terminará el reinado del Mesías. Yo quiero que te acuerdes en esta ocasión y que reflexione, quizás en Apocalipsis capítulo 1 o en cualquier pasaje de los evangelios al final, que nos recuerdan que nuestro Señor, después de la resurrección, subió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios en la majestad de las alturas. Allá reina por siempre, y Él tiene control y cuidado y dominio no solamente de tu caso, pero del universo. Si no, este universo fuera un desastre. Me decía alguien con que hablaba, un hermano de la iglesia, que él entiende, después de haber averiguado y pensado mucho en su mente, que si no hubiera temor de Dios entre los hombres,
este mundo hace mucho que se hubiera autoconsumido. Hubiera desaparecido. No serviría ni para echárselo a los perros, porque ni siquiera perro habría. Sin embargo, qué bueno que hace 2000 años el Señor encargó como gobernante, rey de reyes, señor de señores, regente sobre la casa de Dios. Cuando dice aquí sobre la casa de Jacob, está hablando sobre los hijos de Dios de todas las edades. Encargó a aquel, a quien era Dios, claramente como vemos en el anuncio, o lo vamos a ver en los versículos siguientes. Lo anunció, dijo: el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Y María claramente se asombra de este tipo de anuncio, aunque ella entendía perfectamente de lo que el ángel estaba hablando, porque ella era judía. Es decir, todos los judíos sabían que un día una de las doncellas de Israel, como dice Isaías, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Todas las doncellas de Israel, a partir de Salomón, de los tiempos de Salomón, esperaban que un día Dios hiciera real su promesa. Y ya habían pasado justamente 1000 años desde que Dios le dio esta promesa a David. Justamente 1000 años en la mente de Dios un día. Y llega el momento de Dios y se acerca a aquella virgen y le dice: el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Él será grande. Esto es el cumplimiento, hermano, de todas las profecías habidas y por haber. Miren el verso 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No me he acostado nunca con ningún hombre. Yo no me he casado todavía. Estoy comprometida para casarme, pero yo soy una hija de Dios y todavía me he reservado hasta el momento del matrimonio, como manda Dios, para tener intimidad. Y miren la respuesta. El proceso trinitario en este versículo 35. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Ángel hablándole a María, diciéndole: me envió Dios con este mensaje, María. Ajá, ¿cuál mensaje? Que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te dejará embarazada, y el niño que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Será llamado Hijo de Dios. Santa y bendita Trinidad en la que creemos nosotros, porque eso es lo que la Biblia enseña. Que Dios tiene un hijo. Este hijo es eterno. Este hijo comenzó a ser hombre en ese momento de la historia y guardó su humanidad para siempre, como veremos. Le veremos cara a cara, le veremos tal como Él es. Pero antes de la encarnación, el Hijo ya existía, como dice Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Y todas las cosas habían sido hechas por Él. Pero después en el versículo 14 nos recuerda y nos dice: y aquel Verbo que estaba en el principio con Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero este ser que nació, vemos aquí la interacción de Dios a través de su Espíritu, Dios dando órdenes a los ángeles y al Espíritu, y a aquella mujer que responde de una manera extraordinaria, con una humildad impresionante. Dios le dice a ella: el ser que nacerá de ti, porque todavía no iba a nacer, tenía que embarazarse, y me imagino que duró 9 meses, me imagino yo. Y la semana que viene vamos a ver entonces qué pasó a los 9 meses. Fenomenal, fuera de lugar, pero mire cómo responde esta mujer. Noten ustedes en el pasaje que el ángel le da una señal, le dice verso 36: y he aquí Elizabeth, tu parienta, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, que era llamada la estéril, que se burlaban de las mujeres estériles en la cultura judía. Mira esa vieja sin poder tener hijos, el Señor la maldijo, así le decían. Raquel, la esposa de Jacob, a la que él amaba, de las 2 hermanas con las que se tuvo que casar por engaño del padre de ellas,
le dijo en una ocasión a Jacob: dame hijos, si no prefiero morirme. Porque para ella era una ignominia no tener hijos. Prefiero la muerte, Jacob, si no me da hijos. Y le dice a Jacob: ¿soy yo acaso Dios? El problema no es mío. En otras palabras, mira, con tu hermana yo tengo como 3 hijos. Así que el problema no es mío. Háblale a Dios que te dé hijos, porque no es mío el problema. ¿Verdad? Esa es más o menos la respuesta. A Elizabeth la llamaban estéril, se burlaban de ella, pero miren entonces la respuesta de María al ángel, que debería ser la respuesta tuya y mía cuando Dios nos habla en su palabra, sea a través de un ángel, o a través de una lectura común, o a través de un hombre cualquiera, un servidor de Dios, un predicador, etcétera. En verso 38 dice: entonces María dijo: he aquí la sierva, o literalmente la esclava del Señor, hágase en mí conforme a su palabra. Y el ángel se fue de ella. ¡Wow! ¡Qué anuncio! Por fin llegó el momento cuando Dios cumpliría su promesa que había dado a todos los padres, a los patriarcas y a los profetas, porque todo lo que Dios había hecho y dicho apuntaba nada más y nada menos que a este momento cúspide de la historia que sucedió hace 1000 años. La historia se encumbró. Yo le enseñaba, creo que a los estudiantes del seminario hace 2 semanas, que la curva de la historia de la salvación en el tiempo, la curva que se proyecta en el tiempo con relación a la cantidad de personas que está en el eje de las X, de las Y, y la historia en el eje de las X, en el diagrama cartesiano, se quedaba en el suelo por toda la vida, porque a veces 1, a veces 8, a veces 2 o 3 gatos, y estadísticamente hablando, la cantidad de salvos que hubo en la historia humana antes de Cristo era prácticamente nada. La curva se arrastraba por el suelo, por el eje de las X, casi chocando el mismo suelo, y quizás en ocasiones chocándolo completamente, como cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Pero aquí en el punto, cuando llega Juan el Bautista, comienza a levantarse un poquito la curva, pero cuando llega Cristo, la curva comienza a repuntar para arriba, y ahora mismo, declarados cristianos por su boca en la raza humana, habemos 2.4 billones de cristianos en el mundo. 2.4 billones de 6 billones y medio, eso es alrededor del 37% de toda la raza humana. Así que, wow. Comenzó pequeño el asunto, ¿se acuerdan? Con unos 2 gatos, como decimos nosotros allá, unos cuantos discípulos. Y cuando Cristo se fue, que están esperando la promesa del Espíritu, habían en la iglesia como 100 y pico de personas. Pero ese mismo día que nos menciona ahí el libro de los Hechos capítulo 1, después en Hechos capítulo 2, que es la misma semana, se convirtieron solamente hombres 4,000 de un fuetazo, y después 3,000 más de otro fuetazo en el segundo, tercer sermón de Pedro, y la historia ya la dejamos atrás. La curva no se arrastra más por el suelo. La curva comprende cientos de millones de personas en la historia humana, desde aquel momento de la anunciación. Qué glorioso, qué plan tan extraordinario tuvo Dios, y que lo hemos visto correr en el tiempo, y se cumple claramente la profecía del Señor cuando dijo que su reino era como en el huerto la planta de mostaza, que comenzó pequeño como una semillita, pero que después creció tanto que todos los árboles, las aves venían y anidaban en las ramas de aquel gran árbol que crecía en el huerto, que comenzaba con la semilla más pequeña que había de las plantas que se sembraban en ese huerto. Increíble. Así que el reino de Dios ha avanzado. Usted es parte del reino de Dios y tiene a Cristo en su corazón. Le damos gracias a Dios por haber no solamente cogido a aquella mujer, sino por haber mandado a aquel ángel, y por haber hecho aquella obra sobrenatural de enviar, de anunciar, de traernos a Cristo. Y la semana que viene queremos consumar esta historia completa de la anunciación, porque es menester que se hable de estas cosas. Esta ha sido la doctrina más atacada, junto con la de la
resurrección, porque son cosas sobrenaturales. No tiene nada que ver con cosas de este mundo, no tiene nada que ver con las cosas comunes de los hombres. Dios hablando a través de su sirviente angelical. Sí, ¿quién se va a creer ese cuento? Bueno, usted, si usted quiere, no lo crea, pero eso es lo que ha sucedido y eso es lo que ha convencido a 2.4 billones de personas hoy, sin contar la cantidad de miles de millones que ya en los 2000 años de historia han venido a los pies de Cristo. Hermanos, ha habido época en la historia humana donde, por ejemplo, en la edad oscura, aunque era la edad oscura, todo Oriente y Occidente, casi sin excepción, eran cristianos. 8 de cada 10 personas. Increíble. Es decir, este no es el pico más alto porcentualmente hablando. En materia de cantidad, sí, porque la humanidad ha ido creciendo eventualmente. En los tiempos de Cristo habían en la tierra 600 millones de gente y ahora vemos 6,000 y pico de millones de gente. Ha crecido en una potencia claramente de 10 o de 100. Así que, qué bueno. Agradecemos a nuestro Dios. Pues pudiera venir y cerrar el evento quizás con algún canto. Agradecemos a nuestro Dios. El miércoles estaremos acá en nuestro último estudio de este año. El día primero, el miércoles primero, tendremos la reunión de negocio a las 5 de la tarde. No haga planes porque el día 2 es día de trabajo, el día primero es día libre, el 31, el día primero es día de fiesta, pero en la tardecita, quizás con algún gaviao, ¿qué le dicen? Al chocolate y eso, tendremos la reunión de negocio. Pero el domingo a las, ¿qué hora es? ¿El domingo? A las 6 de la tarde es nuestra cena. Vamos a tener un teatro negro, vamos a tener presentación teatral, otras, y también vamos a tener una pequeña presentación artística y después un compartir junto con la cena. No sé si Nieve quería a las 5. Quisiera orar antes que los muchachos cierren con un canto. Y no quiero dejar pasar la ocasión para que si hay alguien aquí a quien Dios le ha hablado y le ha hecho sentido y quiere hacer lo mismo que María, le diga al Señor en su corazón: he aquí el siervo o la sierva del Señor, que se haga conmigo como tú quieres, que se haga conmigo como tu palabra dice. Quisiera cerrar orando al Señor. Gracias, Padre, por esta mañana hermosa que nos concediste. Gracias por este evangelio tan brillante de Lucas y por los evangelios y por la palabra. Gracias por estos pasajes memorables que han sido objeto de canto por 2000 años, de todo tipo de formato musical. Wow. Gracias por haberte impuesto en el reino de los hombres de una manera tan magistral y tan gloriosa, Señor. Y aunque en esta iglesia no somos tantos, Señor, juntos, tú te glorificas. Gracias por lo que estás haciendo en los corazones de los jóvenes y de algunos en esta iglesia, que le estás mostrando tu gloria, Señor. Gracias, porque eso viene solamente de ti. Te pedimos, Señor, que si alguno en esta mañana tú le hablas, si a alguien tú le has hablado, él o ella puedan decir en su corazón: ven, Espíritu de Dios, y llena este corazón de este siervo o esta sierva, y que se haga en mí según tu palabra. En los méritos de Cristo te lo rogamos una vez más. Amén.